Eh, lo vamos a encontrar en el libro de Nehemías. Así que busquen el libro de Nehemías, el Antiguo Testamento. Y o prendan sus Biblias, mejor también, ¿no? Para algunos otros. Libro de Nehemías. Quizá en algún momento podamos hacer el libro de Nehemías como de manera secuencial, vamos a decir, pero hoy quiero compartirles del libro de Nehemías. Vamos a estar viendo el capítulo 6. Y les voy a estar contando un poquito de qué trata de una manera un poco breve hasta llegar al capítulo 6. Acá en el libro de Nehemías, bueno, creo que la mayoría lo puede saber, pero por si acaso, Nehemías fue el copero del rey Artajerjes. Y Nehemías nos vamos a encontrar directamente en el capítulo 6 y vamos a ver algunas cosas que son bien interesantes, pero Nehemías entendió que tenía que ir a Jerusalén a restaurar los muros. ¿Por qué? Bueno, los muros y Jerusalén estaba toda destruida. Habían sido cautivos y había vuelto ya una parte a través de Zorobabel y aún quedaba un remanente de israelitas por volver. Pero bueno, Nehemías tuvo noticias de lo que estaba pasando, de cómo se encontraban los muros y demás, y lo que hizo fue pedirle al rey que lo ayudara. Después lo vamos a ver eso. Nehemías llega a Jerusalén, se encuentra con los muros todos destruidos y decide restaurar esos muros. Y bueno, en el camino le acontecen varias circunstancias, ¿no? Opresión, oposición del enemigo, de problemas internos mismos del mismo pueblo. Después en algún momento quizá lo puedan leer ustedes, después en algún momento quizá podamos compartir más sobre los otros capítulos, pero el capítulo 5 por ejemplo habla de que el mismo pueblo de Israel, o sea los mismos israelitas estaban dándose entre ellos, ¿no? De una manera de esclavitud y vendiéndose entre ellos sus cosas y demás. Entonces, si ven cómo estaba la situación del pueblo de Israel, estaban en un caos, sumergidos en la destrucción y sumergidos también en problemas entre ellos mismos, espiritualmente, indudablemente lejos de Dios. Y Nehemías tenía el deseo, el peso de su corazón de poder restaurarles y restaurarle a él, vamos a decir así, los muros de Jerusalén. Y así en eso es que él comienza a hacerlo y bueno, y ahí empieza a acontecer un montón de situaciones hasta que llegamos al capítulo 6, que seguramente volvamos en algún momento para atrás, hacia adelante, para poder ir viendo por qué se dice lo que se dice. Igualmente, mi deseo es que en este capítulo 6 nosotros podamos ver a Nehemías, a las situaciones que están aconteciendo, a los personajes que puedan aparecer a la luz del Evangelio y también nuestra vida a la luz del Evangelio a través de estos pasajes. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer ese recorrido que es el que generalmente hacemos. Entonces voy a leerles los primeros versos para situarnos un poquito en esta situación que estaba sucediendo en este capítulo y entramos en la palabra. Dice así, capítulo 6 de Nehemías, verso 1. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas desde las puertas, Sanbalat y Gesem me enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros, a ustedes. Yo voy a estar leyendo eso de un lenguaje más entendible de repente.
Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo les respondí de la misma manera. O sea, 4 veces les enviaron mensajeros invitando a Nehemías a que dejara la obra, que dejara de levantar los muros y que se juntara con ellos para poder hablar. Eso es en el verso 4. En el verso 5 dice: entonces, después de esas 4 maneras, de 4 veces que Nehemías respondió de la misma manera, o sea, respondió no, dice el 5: entonces Sanbalat envió a su criado para decir lo mismo por 5ª vez con una carta abierta en su mano. Hasta ahí, en primera instancia, porque así podemos ver un poquito de qué sucede. Acá nos está dando algún paneo de lo que ya venía pasando, ¿no? O que ya había sucedido. Ya se habían construido, ya se habían levantado los muros y lo único que se estaba terminando de resolver eran las puertas. O sea, ya estaba todo levantado. De alguna manera, si ven, los enemigos ya no iban a poder entrar de manera tan fácil como si no tuviese muros. La muralla ya estaba levantada. Es más, dice cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, o sea, habían muchos enemigos del pueblo de Israel. Dice que yo ya había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Sanbalat y Gesem me enviaron a decirme, o sea que los enemigos le envían a decir a Nehemías: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían empezado a hacerme mal. Vamos a ver algunas ilustraciones sobre el muro, ¿verdad? Y demás, pero yo creo que piensen esto, que estas murallas funcionaban, ¿no?, de varias maneras. Por ejemplo, lo que creo que todos vamos a entender con facilidad es que la muralla de Jerusalén al pueblo lo que estaba era, en primer lugar, protegiendo. Una muralla terminada iba a proteger a la ciudad, ¿verdad? Eso lo tenemos todos claro. Pero también lo que hacía la muralla era delimitar. Y no solamente de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. ¿Verdad? Porque era el pueblo y dentro de esto nosotros estamos trabajando así, funcionamos así. De hecho, si ustedes después leen el capítulo 5, que se los estoy debiendo hoy, lo que corrige Nehemías era eso, que dentro del mismo pueblo se estaban dando en esclavitud unos a otros, vamos a decir así más coloquialmente, pasándose factura, vendiéndose diferentes cosas. Y Nehemías corrige eso y hace que cada uno que le debía a otro, o sea, el que iba a pedir de su deuda para que le sea devuelto, no pida nada, el que había tomado tierra la devuelva, el que había tomado clavos lo devuelva. ¿Para qué? Para que el pueblo funcione de la manera que Dios había llamado al pueblo a funcionar y no ya vivir como a ellos les parecía. O sea, los llamó al orden a todos y levantó de alguna manera las murallas para que ese orden se mantenga y para que de afuera no vengan hacia adentro y de adentro no salgan a vivir como estaban viviendo afuera. O sea, eso obviamente, si lo podemos ver así, también es una ilustración bien clara de nuestra vida cristiana, ¿no? El hecho de poder tener buenas murallas. Recuerden que también el apóstol Pablo, eso no se lo voy a leer, es un pensamiento que me vino ahora. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios diciéndole, ¿no?, que la palabra de Dios derriba toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de la verdad. Toda fortaleza, ¿en dónde? En la mente. Entonces, si pensamos en estas murallas, podemos pensar en la vida espiritual y saber que de repente las murallas están representando protección. ¿Y qué es lo que a mí me hace? Si la palabra de Dios derriba fortalezas que se levantan en contra de Dios en mi mente, la palabra de Dios es la que se edifica como una muralla en mi mente, que lo que va a hacer es protegerme de lo que está afuera y va a delimitarme, me va a dar límites en los que yo puedo saber hasta dónde ir y hasta dónde no ir. Qué hacer y qué no hacer. Cómo vivir o cómo no vivir, ¿verdad? Y cómo debo tratar de vivir en esa vida que Dios me marca. Entonces, ¿cómo puedo levantar esas murallas? Por decir algún aspecto, ¿no?, que me protejan y que pueda proteger mi vida espiritual. Bueno, conociendo más a Dios, acercándonos a Él, adorando su nombre, meditando su palabra, teniendo comunión. Son cosas que obviamente muchas veces las repetimos, pero creo que no es tan mal poder pensarlo desde ese lugar, ¿no? La relación con Dios como una muralla que se va levantando en nuestra vida. Son principios, son valores, ¿no? Es nuestra regla de fe y de conducta de la palabra de Dios. Entonces, eso va a hacer que nosotros podamos tener un muro de contención que no va a permitir que el enemigo entre con facilidad a
Atacar va a atacar, pero que no entre con facilidad. Fíjense cómo es la situación que Nehemías, cuando se propone levantar el muro, tuvo oposición a las murallas o todo lo que es, las murallas de Jerusalén en sí. Nehemías tuvo oposición y acá en el 6 habla claramente que ya por lo menos nombra a 3, Sanbalat, Tobías y Gesem, y después los demás enemigos, ¿no? Pero en este caso Sanbalat y Gesem envían a decirle para que ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo Ono. Yo le quiero decir una acotación a esto. No les está diciendo, los enemigos no le están diciendo, Nehemías, ¿cuándo dejás de estar, cuándo termina un poquito de trabajar, cuándo tenés un rato libre que nos vamos hasta ahí a charlar contigo? No, les está haciendo que él se vaya a una tierra que más, le digo, esa tierra estaba, vamos a decir así, no una tierra desierta, un lugar, vamos a decir, baldío, coloquialmente, usando de nuevo ese término, hablando. Pero ¿cuál era el propósito? ¿Sacarlo de ahí? Sí, el propósito era sacarlo a él para que todo lo demás no siga. Para que todo lo demás no prospere, no camine. Y él lo tenía tan claro que fíjense cómo él le responde. Más, todavía ahí no dio respuesta, sino ya nos está adelantando. En el 2 dice, mas ellos habían pensado hacerme mal. O sea, la intención de Sanbalat y Gesem no era hacerle ningún bien a Nehemías porque era su enemigo. Era su enemigo porque estaba levantando las murallas de Jerusalén. Entonces lo primero que intentaron hacer fue hacer que él dejara de trabajar en la obra que Dios le había encomendado. El 3 dice que Nehemías le envía mensajeros, dice, y les envié mensajeros diciendo, ni siquiera fue él, ¿no? Yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a ustedes. Después lo vamos a ver a la luz del Evangelio esto, pero yo creo que por lo menos vayamos pensando esto, ¿no? Nehemías tenía bien claro cuál era su llamado, ¿no? A qué había sido llamado por Dios. ¿Qué iba a hacer durante todo ese tiempo? Él tenía que terminar la obra que había empezado. En este caso, era levantar la muralla, en la cual, si ustedes después leen detalles, él no tomó su parte de la tierra que podía tomar, no cobró nada. Es más, lo que él tenía de ganancias, siendo copero aún del rey, lo invirtió, vamos a decir así, en las personas que estaban allí trabajando. Pero él tenía claro que no podía detenerse de hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Y eso es algo que creo que sería bueno que nosotros podamos todos preguntarnos o mirarnos si entendemos que estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, o si entendemos que cuando comenzamos a hacer lo que Dios nos llama a hacer, ¿no? Fácilmente dejamos de hacerlo. No es solamente en términos eclesiásticos, no es solamente en términos de la congregación, sino en el día a día, en tus responsabilidades, en tus deberes como hijo de Dios, para los que son padres de familia, para los que son esposas, para los que son solteros, a los que tienen hijos, los que tienen hijos, las responsabilidades que tenemos, los que trabajamos, en fin. Y indudablemente también hablo sobre la vida cristiana, ¿no? Podemos, recibir como en este caso estos argumentos, ¿no? Estas invitaciones, vamos a decir así, que lo que hacen son, de alguna manera, lograr, ¿no? Frenar lo que Dios está haciendo a través de Nehemías. Era detener la obra de Dios a través de Nehemías. ¿Cómo lo iba a hacer? Bueno, trayéndole una invitación que no era para nada ética, ¿no? Que no venía con una buena intención, que no venía con una buena, vamos a decir así, no traía buenas intenciones dentro, sino que estaba disfrazado para que él dejara de hacerlo. A mí me gustaría que podamos cuestionarnos eso, si te encontraste en algún momento con facilidad cesando de obrar para Dios. ¿Qué cosas son las que vienen y se te coloca delante y ya con eso me alcanza para bajar los brazos y el Señor después hará algo entonces? ¿Entienden? La invitación de Sanbalat y Gesem era que él dejara la obra, pero la sabiduría con la que respondió
Nehemías a mí me llamó la atención. Porque no dijo, estoy acá haciendo alguna cosita, ahora termino y voy. No, dice, hago una gran obra y no puedo ir. A ver, no sé si ustedes tienen porque muchos tienen el sí fácil, ¿no? No somos más sabios por decir todo que sí. Porque muchas veces te vas a encontrar con que tenés que decir que no. Y está la misma sabiduría en el que dice que sí que en el que dice que no en el momento correcto, ¿no? Porque el que dice sí siempre, vamos a decir así, ¿no? Si tu sí es muy fácil, ¿tá? O sea, vamos a decir así, el día que vos realmente no estés de acuerdo con algo y digas y tengas que decir que no y no lo digas, ¿no? O sea, tu sí es mentiroso. Tu sí no es ético, tu sí no es sincero. Entonces no digas siempre que sí cuando realmente estás entendiendo que es no. Es mucho más sabio y mucho más loable cuando decís no, o no puedo, o no quiero, o si quieren ser menos sutiles, no tengo ganas, o no estoy bien, a decir siempre que sí por el mero hecho del compromiso. Porque tu sí pierde valor. Tu sí tiene que ser apreciado, tiene que ser sí porque sé que sí es sí desde lo más profundo de mi corazón hasta mis acciones. Cuando es no, cuando es dudativo, prefiero decir no, o por ahora no. Y él tenía claro que su sí es sí cuando se puede y no cuando no se puede. Y en este caso, él discernía que era no. ¿Él entendió? No, no es lo que yo quiero. Yo estoy haciendo una gran obra y no puedo dejar de hacerlo. Eso en primera instancia. Luego que envían 4 veces la misma situación. 4 veces le vienen a invitar, 4 veces lo vienen a hostigar. O sea, estamos hablando de una situación ya pesada para Nehemías. Yo no sé si te has encontrado siendo una persona en la que te encuentres con situaciones que ya son pesadas hacia vos, ¿tá? Que lo que ameritan es que vos frenes de hacer lo que Dios te llame a hacer. En el aspecto de cierto día, no estoy hablando solamente en un punto en particular, sino en cualquier aspecto de tu vida. Pero ya 4 veces me parece mucho, ¿no? Que ya parece que no entendieron todavía que no. Ahora, ¿qué hacen? ¿No lo pudieron seducir desde ese lugar, desde esa invitación? ¿Y qué hacen Sanbalat y Gesem? El 4, enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo le respondí de la misma manera. 5, entonces Sanbalat envió a mí su criado, o sea, ya venía alguien más directamente de Sanbalat, ¿no? Y no solamente eso, miren lo que dice. Como le estaba dando ya un peso mayor. Para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. Una carta abierta es una carta que se va a leer. Están trabajando todos allí y llega el criado y esto es para Nehemías. Nehemías está ahí, están todos trabajando y empieza a leer la carta que le envía Sanbalat a Nehemías. Una carta abierta. No sé, hoy en las redes sociales es mucho más común, ¿no? Hoy todos son medio justicieros, entonces, carta abierta al presidente carta abierta al nene que está desaparecido y no quiere aparecer, carta y ponen todo el mundo comparte, ¿verdad? O sea, gente hoy en día es muy común ver carta abierta A, es una carta dirigida a alguien pero que la leen todos. Y esta era una carta dirigida a Nehemías que le van a oír todos los que estaban trabajando ahí. ¿Qué dice el 6? En el cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, esto es para hacer en tiempos de redes sociales un meme con esto, porque esto no pierde la seriedad lo que estoy diciendo, escuchen. En la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos piensan rebelarse y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras de Gasmu y los que dicen, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas para que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo: hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras del rey Artajerjes, ¿no? Ven por tanto y consultemos juntos. ¿Qué le dice esta carta abierta que todos estaban escuchando? ¿Por qué le decía lo del meme? Porque dice: si ha oído entre las naciones otras versiones está mejor. Andan diciendo. Eso es lo que dice ahí, en una versión más contemporánea. Andan diciendo, la gente anda diciendo, dice otra versión. Más claro, ¿no? Así dice la versión. La gente anda diciendo, y Gasmu también lo dice, que tú y los judíos piensan rebelarse. Y que por eso edificas tú el muro. Con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti
en Jerusalén diciendo hay rey en Judá, y ahora se han oídas estas palabras delante del rey. Ven por tanto y consultemos juntos. Lo que estaba diciendo Sanballat era, mirá, esto es lo que se está diciendo vos. Te aconsejo que vengas, vamos a venir, vamos a hablar juntos. Vamos a ver qué podemos hacer para hablar con el rey, porque el rey va a escuchar esto, porque este rey fue el que te habilitó a llegar hasta ahí. Fue este rey el que te abrió la puerta, fue este rey el que te dio todo lo necesario para que vos llegues, fue este rey el que te dio la madera. Todo lo necesario te dio. Y ahora estás diciendo vos que querés ser el rey de acá. Andan diciendo esto. Ahora, una de las cosas que a mí me gusta de esto es cómo responde Nehemías. Y una de las cosas que me hizo meditar fue sobre el primer capítulo, para ver si Nehemías estaba siendo sincero, porque acá, si leemos solamente esto, quizás tenga razón Sanballat. Sabemos que no, porque habla que son el enemigo y sabemos más o menos cómo viene la historia. Pero fíjense cómo responde Nehemías, bien cortante, con pocos amigos. Entonces envié yo a decirle, no es tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Terminó. Dice el 9, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada la oración de Nehemías. Ahora pues, oh Dios, fortaleces tú mis manos. Yo, leyendo la respuesta de Nehemías, que Nehemías ya está haciendo un juicio de valor delante de frente a quien le trajo la carta. Le está diciendo de una manera, anda a decirle que es un mentiroso. Lo está inventando todo. Ahora, ¿qué es lo que había en el corazón de Nehemías? Porque el argumento es fuerte. Lo que está presentando a Sanballat para que llegue hasta oídos del rey y delante de todos los que estaban trabajando en la muralla, es que él estaba haciendo todo esto para rebelarse, para coronarse como rey, colocando falsos profetas que le dijeran hay rey en Judá. De alguna manera le estaba diciendo que él estaba tratando de tramar todo esto para él quedar en un lugar de honor. Ahora, yo quiero que leamos, que esto obviamente me hice esta pregunta y me fui del primer capítulo para refrescarlo. En el capítulo 1, cuando Nehemías se entera cómo estaban las murallas que estaban destruidas, fíjese en el corazón de Nehemías y si habrá mucho que aprender de esto, ¿no? Que esto es de las cosas que a mí más me llamaron la atención y que más me emocionaron, de decir yo deseo ser así o evitar esto, porque venimos viendo algunas cosas sobre el carácter de Dios y acá se manifiestan también. Dice el verso 4, cuando oí estas palabras, había escuchado que estaban rotas las murallas y el pueblo estaba todo roto, todo hecho pedazos. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Le voy a leer hasta ahí porque está la oración que hizo Nehemías, pero yo te hago esta pregunta que me la hice a mí, y nos las hacemos como iglesia, ¿no? ¿Esa es tu reacción frente a la necesidad ajena, frente al dolor ajeno, frente a aquellos que sufren por causa del enemigo? No por causa del pecado, estamos hablando por causa del enemigo. Enterarse de esa situación frente a su familia, ¿no? Me senté y lloré, hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Si habrá para imitar, eso es compasión. 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 Compadecerse, sentir en su corazón el dolor que estaba sufriendo el pueblo. Porque él, vamos a decir entre comillas, estaba cómodo, estaba en un palacio, estaba trabajando de copero que obviamente podía morir en cualquier momento, pero él estaba en un lugar de privilegio en comparación al pueblo que estaba con unas murallas destruidas, un pueblo que se tenía que levantar de cero, que dicho sea de paso no estaba caminando rectamente. Y él, viendo la condición de ese pueblo, de su familia, se conmovió de tal manera que hizo duelo delante de Dios, oró y ayunó. Y la oración hace memoria y le ruega, hace memoria del carácter de Dios, grande, temible, fuerte, como hablamos, esa forma de reconocer el señorío de Dios sobre su vida, sometió su alma al señorío de Dios y luego después empieza a reconocer su pecado y le pide perdón por los pecados que han cometido porque él es parte del pueblo. Entonces, de alguna manera, Cristo te salvó y como perteneces al cuerpo de Cristo, si peca uno, pecamos todos. ¿Entienden? Si uno peca, estamos pecando todos.
¿Desde qué lugar? No, cada uno es individual, cada uno hace lo que quiere con su vida, cada uno hace... Sí, pero al ser cuerpo vos te vas a doler de la misma manera. Y delante de Dios vas a pedir perdón como si te hubiese pasado a vos mismo. Perdóname Dios porque estamos pecando de esta manera. Perdóname Dios por esto. Esto no tendría que ser así, Señor. ¿Entiendes? Eso es compasión. Eso es sentir también misericordia. Y él empieza... Miren el 7, por ejemplo, ¿no? lo que dice ahí en el capítulo 1. Nehemías dice en la oración: en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Y ahí le refresca, vamos a decir, no tiene que refrescarle nada, pero así lo hace Nehemías delante de Dios. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si ustedes pecaren, yo los disiparé por los pueblos. Pero si se volvieran a mí y guardaran mis mandamientos y los pusieran por obra, volverse a Él, guardar los mandamientos y ponerlos por obra. O sea, arrepentirse, conocer la palabra y ponerla por obra. Aunque su dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí yo los recogeré y los traeré al lugar que les escogí para hacer habitar allí mi nombre. Y después le dice: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque va a hablar delante del rey. Y ahí dice: porque yo servía de copero al rey. Esa era la intención del corazón de Nehemías. La interpretación de Sanbalat y Gesem: este tipo quiere colarse, quiere tomar el lugar, quiere figurar, quiere robar. Totalmente contrario. Obviamente que estaban tratando de prestigiar el nombre de Nehemías, de avergonzarlo, de proclamar, era un falso testimonio, ¿verdad? Pero a mí lo que me hizo meditar esto es el carácter de Nehemías para pararse frente a esas acusaciones y saber estar tranquilo en su conciencia. Es otra de las cosas que me gustaría que ustedes puedan llevarse hoy. Meditar en tener la conciencia tranquila. Si verdaderamente delante de Dios tenemos nuestra conciencia tranquila. Si vos decís: sí, Rafa, pero todos nos equivocamos, todos podemos pecar. Sí, todos nos equivocamos, todos podemos pecar. De hecho, todos lo hacemos. Pero tu conciencia tranquila de que tu pecado no es un deporte del día a día. Tu conciencia tranquila que vos no disfrutás del pecado, que vos no estás pecando deliberadamente, conociendo ya lo que Dios manda hacer y ser. Hay una gran diferencia entre pecar por ignorancia, pecar porque nos enfocamos en una situación y mirá, me ganó, me equivoqué, de carácter, de acciones, lo que sea. Otra cosa es insistir o resistir, vamos a decir, la gracia de Dios, permitiendo al pecado ganar lugar en nosotros. Al punto de quizá pueda formarse un hábito de vida, pueda formarse un pensamiento fuerte en nuestra mente que nos permita estar en esa posición pecaminosa frente a las diferentes cosas de la vida. Entonces, creo que me imagino, ¿no? A Nehemías levantando las murallas y que todos los que estaban trabajando alrededor de él lo quedaban mirando diciendo: ¿y esto cómo es? Y Nehemías le dice: decirle que es un mentiroso. ¿Qué va a decir? No le puedo decir otra cosa. ¿No? Yo le envié a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que en tu corazón tú lo inventas. Imagínense cuando llegó eso a los oídos de ellos. Y lo que quiero que sepan es que esto no se trata una guerra entre el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel ya estaba restaurado, estaba uniéndose, estaba trabajando a una, porque Nehemías los estaba liderando en ese momento. Esto era contra el enemigo, contra las tinieblas, contra Satanás. ¿Disfrazado de qué? De un Sanbalat, de un Gesem, de Tobías. Pero era contra el enemigo. Entonces yo quiero que vos puedas enfocar tu mirada a Cristo, mirar a Jesús y saber que lo que va a venir alrededor de vos, si estás mirando a Cristo, todo lo que va a venir alrededor no está en Cristo. Entonces las luchas que vamos a tener son propiciadas por el enemigo. El enemigo viene a atacar la vida cristiana. Y yo no quiero caer en la
holgadez de decir, Dios es soberano y por algo Él lo sabe, Él lo permite, bueno, Dios sabrá. No, porque frente a los ataques del enemigo, Dios nos enseña cómo debemos pararnos y cómo debemos funcionar. Una de las cosas fundamentales es no bajar los brazos. Porque si ustedes prestan atención, desde el principio no cedió frente a las tentaciones que Sanbalat le propuso de irse donde estaba obrando. No, esta es mi parte, yo tengo que terminar esto. No es una poca obra. A ver, quieren traerlo a momentos de iglesia que me parece tan pequeños en comparación a la vida cristiana como debería ser, ¿no? El momento de iglesia es tan poquito que aquel que abre la puerta está orando para Dios. Y si lo invita a Peteco a decir, ¿por qué mejor no venís a abrir la puerta del shopping que te van a pagar? ¿Sabes qué? Acá me pagan eternamente, ya está. Acá esta es la mejor paga que tengo. ¿Me entienden? O sea, llevándolo a un plano más sencillo. De ahí, vean cualquier aspecto de su vida, piensen en sus trabajos, piensen en su familia, piensen en las tareas, en las responsabilidades que tienen. Con qué facilidad pueden moverse y dejar de lado la obra que Dios les ha llamado a hacer, la responsabilidad que Dios ha colocado en sus vidas para responder. Cualquier argumento a veces para aquel que es débil, le es válido para dejar de responder a lo que Dios le ha dado. Venimos hablando un poco sobre los dones espirituales también. Los miércoles la charla también amerita y hablamos un poco, ¿no? Que lo que Dios nos ha dado lo podemos usar para la gloria de Dios, pero también podemos tener un claro ejemplo en la iglesia de los Corintios, que la iglesia de los Corintios usaba para su gloria. Entonces, lo que Dios nos ha dado es para volcarlo hacia Él. No necesariamente tiene que ser, como les repito, dentro de una congregación, pero tenemos que estar claros en esto. Yo sé lo que estoy acá, para qué estoy vivo. Y esto no puedo dejarlo, no puedo decir, no, esto no es lo que yo tengo que hacer. No, esto lo puedo posponer por esto otro. No, esto es lo que yo voy a edificar y esto edifica mi eternidad. Y ahí pone lo que vamos a estar tocando el corazón, porque eso que te esté golpeando el corazón es lo que el Espíritu Santo te ha llamado a hacer y vos en tu conciencia sos claro en eso. Yo no te conozco por dentro. Hay cosas que puedo conocer de ustedes, pero no los conozco por dentro. Dios sí. Entonces, hay cosas en las que no tenemos que ceder, no tenemos que bajar los brazos y ponerlas en un ratito, después, mañana, pasado. El otro día se lo decía. No podemos esperar que, porque el otro todavía no, porque todavía no veo que todo es como yo espero, no haga absolutamente nada. Tenemos que vernos delante de Dios y realmente estoy claro en esto, realmente estoy obrando de la manera, o estoy bajando los brazos fácilmente, me estoy parando como Nehemías, o quizás no estoy logrando ese carácter que tenía él. Ahora el segundo ataque que recibió Nehemías después de una oferta tentadora, porque lo primero que viene es la oferta tentadora para sacar, es más fácil. Una mejor oferta para que vos digas, cedas y decís, bueno, sí, dale. Era mejor, la oferta tentadora. ¿Qué es lo que te gustaría? Esto, y eso que amerita, que pierdas esto otro. Mi principio espiritual me tengo que perder. Sí, pero mirá que es un ratito. Bueno, pero así comienzo. Ahora, si no cedes a eso, por primera vez van a venir 4 o 5 veces igual a lo mismo, con mejores ofertas. Para matarte. Es para matarte. Ahora, después de eso, no lograron hacernos entrar como Nehemías, ¿no? Con las ofertas tentadoras para sacarnos de ese lugar, para que nuestros brazos se bajen y cesemos de obrar para la gloria de Dios. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, viene la difamación. Si no pueden hacernos bajar los brazos de manera que seamos tentados y lo bajemos porque entendemos que puede ser mejor lo que nos ofrecen que lo que estamos haciendo, lo que van a hacer es llegarnos a una tristeza tal que nos desanimemos al punto de bajar los brazos. Porque lo que está intentando Sanbalat es que las murallas no se terminen. A toda costa. No pude darle una oferta tentadora para que lo haga a sabiendas. Lo voy a difamar al punto de que llegue a un estado de tristeza que no pueda ni siquiera levantar nada. Nada. Baje los brazos porque pues ya no puedo más. Ya no soporto más esta situación. Entonces, ahí cesaría todo. Lo que él estaba haciendo como ahí no era gobernante aún, pero como líder o así, iba a bajar y se iba a dejar de hacer y así el enemigo iba a ganar territorio. Ahora él tenía claro su convicción, él sabía
claramente porque había sido movido a ir a trabajar ahí. ¿Qué era lo que había movido su corazón? Y verdaderamente me parece que es importante saber eso y poder reflexionar sobre eso. ¿Qué es lo que está moviendo tu corazón en lo que vos estás haciendo? En tu día a día, ¿qué es lo que mueve tu corazón? ¿Qué es lo que impulsa tu corazón? Estar en el lugar correcto, haciendo lo correcto para aquel que nos llamó a vivir para Él. Porque Satanás así ataca. Ofertas tentadoras, difamación, y miren cómo sigue el otro. 8 les leí, ¿no? Dice, entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque ellos nos amedrentan diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. ¿Qué es lo que quería hacer? Entristecerlo. ¿Para qué? Para que baje los brazos. Y no está diciendo que no estaba triste o que no estaba agobiado. Porque fíjense la oración que hace. Nos deja entrever cómo estaba Nehemías. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿Por qué? Porque lo que estoy recibiendo me hace que me canse. Eso es un poco lo que quería decirle la vez pasada. El servir, porque fui bien corregido, no cansa, es descanso a Dios. Pero cansa físicamente, al extremo. No cansa espiritualmente. Es un bálsamo servir a Dios. Es la mejor paga, el alma se siente de la mejor manera. No hay cosa que te pueda satisfacer más de saber que estás sirviendo al que te salvó. En eso me corrijo si se entendió mal. Pero lo que te va a cansar es el físico. Y no porque servís a Dios, sino que por lo que cuesta servir a Dios. Por las acechanzas del enemigo. Por los ataques del enemigo. Entonces, la oración de Nehemías era fortalecer mis manos. Por favor, yo necesito seguir a pesar de. Después de eso, el verso 10 dice, vine luego a casa de Samaías, hijo de Laía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado. Este hombre estaba encerrado. El cual me dijo, miren lo que le dijo este hombre. Presten atención porque esto ya es como, bueno, ya está, ¿qué más, no? Reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Eso se lo dijo Semaías de una manera muy profética, ¿no? Entonces dije, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Les aclaro porque dijo esto Nehemías, porque no era sacerdote. Él no iba a entrar al templo. No tenía que entrar al templo, era pecado si entraba al templo. Y lo que querían hacer, ¿qué era? Necesito que peque. Necesito que se encuentre con miedo. Ahora vamos a ver eso también, porque ese es otro de los puntos. Miren lo que dice, y oren por discernimiento espiritual, ¿no? Para con sus vidas. Dice el 12, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. O sea, estamos hablando que este hombre se encontró con Nehemías y lo invita a salir de su casa, que él estaba encerrado, y dice, vamos al templo, vamos a cerrar y te van a matar. Supongo que si él va a esa casa, hay una relación de Nehemías con este hombre. Ahora, ¿qué hizo? No, se dio cuenta que no. ¿Por qué? Porque dentro de la oferta se escondía el pecado. La urgencia me hacía salir a salvarme. Pero, ¿qué había escondido? Para salvarte tenés que entrar al templo. Pero el templo está en el sacerdote, yo no puedo entrar ahí. ¿Quién como yo va a entrar ahí? No, yo no voy a entrar. Se mantuvo firme en sus convicciones. Su sentimiento quizás triste, su sentimiento agotado, o su sentimiento incluso de sentirse atacado, no se dieron a... o vamos a decir, al revés, se dieron frente a sus convicciones. Su convicción fue mayor. Yo esto no lo hago. Y ahí cuando él le dice no entraré, no lo dice acá, pero supongo cuando dice no entraré, la cara del que está delante diciendo, ¿ni esto te convenció? Te van a matar. No voy a entrar. Y ahí se dio cuenta que lo que le venían a decir, en realidad era una profecía, no venía de parte de Dios. Aparte, hasta la expresión coloquial que usamos nosotros acá muchas veces, ¿no? Él acusó de él. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. O sea, no venía de parte de Dios. Lo trataron de engañar. Dice el 13,
Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase, para temer, para tener miedo y pecase, y le sirviera del mal nombre, con que yo fuera infamado. Esa era la idea que tenían ellos. Mirá, Nehemías ya se metió al templo. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. ¿Saben lo que hace el enemigo? Si no puede tentarnos para que nosotros cedamos fácilmente, si no nos puede hacer entristecer al punto de escondernos en una cueva, si no nos puede difamar, lo que va a tratar de hacer es que tengamos miedo. Miedo, porque el miedo paraliza. Si tenés miedo frente a la situación en la que te toca, vas a ceder, vas a bajar los brazos y vas a dejar de obrar para la gloria de Dios. Creo que la mayoría que conoce este texto, estos pasajes, recuerdan esta parte. Nehemías con el pueblo trabajaba con una mano y sostenía la espada con la otra. Eso es lo que más conocen de este texto. Y es una gran verdad. Es el más popular, digamos. Pero es real. Ellos trabajaban y se cuidaban. Trabajaban y estaban atentos en defensa. Pero contra el enemigo, no ignoremos que también está Satanás procurando de destruirnos y frenar los planes de Dios que lleva a través de nosotros, de su iglesia. Miren cómo termina el 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. La muralla estuvo destruida 100 años. 100 años destruida. Y en 52 días fue restaurada. Nada. ¿No? Yo pienso, ¿no? Ustedes creo que van a estar de acuerdo conmigo. Si piensan en las murallas como nuestras vidas antes de Cristo, destruidas, y como Dios en un momento a otro, lo que años estuvo destruido en un momento lo restauró, lo dejó como nuevo. Todavía capaz que no están las hojas todavía de la puerta colocadas, hay cosas que hay que ir corrigiendo, ¿no? Pero si ustedes ven, lo que demoró 100 años destruido, en 52 días se terminó. Y hoy como hijos de Dios, quizás podamos tener partes destruidas todavía, que pasan tiempos y tiempos con todo destruido, y Dios en un momento, es volvernos a Dios. La reacción de Nehemías: voy a restaurar lo del pueblo. Él estaba bien en realidad, ¿no? No tendría que. Ahora yo quiero verlo a la luz del Evangelio. Ahora lo hice al revés, ¿no? Pero a la luz del Evangelio. Nuestras vidas destruidas, y este Nehemías hace una ilustración perfecta de lo que es Cristo para nosotros. Porque Cristo es el que restaura. Cristo es el que levanta la muralla de nuevo a cero. Es el que empieza y termina la obra. No hay enemigo que lo haya podido detener. Y Él venció. Hoy estábamos cantando al Señor, ¿no? Su nombre, victoria es, victoria. Él venció. Entonces, frente a las circunstancias de la vida, sí, tenemos una esperanza mayor. Cristo venció. Jesús venció. Él venció. Frente a todo lo que vos estás viendo a tu alrededor, Él venció. Pero también tenemos que ser conscientes de esto, de que frente a las responsabilidades como hijos de Dios que tenemos, no podemos ceder fácilmente el control del enemigo. Nos tenemos que mantener firmes, obrando para la gloria de Dios, sabiendo discernir, porque van a venir tentaciones. Y le nombré 4, ¿no? Situaciones: tentaciones, difamación, intentos de ¿qué? De entristecernos, de cansarnos, y después, lo último, infundirnos miedo. 4 puntos que Satanás usa. ¿Para qué? Para que nosotros bajemos los brazos, para que nosotros dejemos de seguir a Cristo, para que nosotros dejemos de seguir al Dios Todopoderoso, para que nosotros dejemos de edificar el cuerpo de Cristo unos con otros, como Nehemías con los demás, cuerpo a cuerpo, trabajando juntos. ¿En qué? En la santificación, en la vida cristiana, en lo que el Señor nos llama a vivir. Piensen, vean el texto.
A mí me gustó mucho que diga que solamente en 52 días se terminaron. Miren cómo después sigue, ¿no? Y vamos a ir leyendo más. Pero el 16 dice, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. A ver, la obra es de Dios, la de tu corazón y la de mi corazón, la de una congregación, la de todos los santos, la obra de Dios. Y Él, de su propósito divino, de su eternidad, ya está todo terminado, ya está todo hecho. Es así, y en eso podemos encontrar descanso. Pero si hoy te ves como hijo de Dios no logrando responder, no de la manera que Dios te demanda, sino de la manera en la que vos entendés que podés darle gratitud a Dios. Porque no estás por obligación sirviendo a Dios, sino que vivís por gratitud por lo que Jesús ha hecho en la cruz por vos. Entonces, si vos podés ver que tu vida puede dar más en gratitud y te encontrás quieto, triste, con miedo, tentado, cediendo a las tentaciones, es un buen texto para poder mirar nuestro corazón y decir, Señor, yo no quiero ceder fácilmente ni a esto, ni cuando me quieran señalar, vos que te haces esto, vos que te decís que sos tal cosa, tal otra. A veces, lamentablemente, hasta de tu familia propia puede venir el Dios acusador. Pero yo no quiero que miremos a nuestra familia ni de carne ni espiritual como el enemigo, ¿no? Sino que entendamos que el enemigo sí está y opera por fuera de nosotros. Y muchas veces, como Pedro, incluso a través en nuestras ignorancias. Pero la lucha no es contra carne ni sangre. Entonces, poder discernir eso y poder decir, mirá como, no es el momento. Mirá, no voy. Mirá, no, me quedo. ¿Entienden? Dijeron, bueno, ¿qué va a hacer? Dijeron eso, ¿qué va a hacer? Seguimos adelante. La vida cristiana se trata de perseverar, de resistir. Y podemos encontrar fuerzas en Dios. Porque Nehemías no oró, bueno, voy a descansar un poquito, Señor, y ahora como a mis hijos. No, Señor, dame fuerza para que mi mano no se debilite. No sirve de nada que Nehemías estuviera ahí con esas intenciones que Sanballat decía, ¿no? De ocupar ese lugar, de ser el rey, de sobornar profetas para que eligieran al rey de Judá, y toda esa parafernalia que le armó. ¿Para qué? Para que todos los que estaban alrededor lo quedaran mirando y él como amedrentado, ¿no? Como un temor, ahí decir, bueno, sí, no, yo no quería. No, él estaba claro en su convicción. Sabía muy bien para qué había sido llamado. Y deseo con todo mi ser, y mi oración a favor de nosotros como iglesia y a ustedes, que ustedes tengan claro el llamado de Dios para con su vida. ¿Para qué fueron llamados? ¿Cuáles son los propósitos de Dios con ustedes? Que tengan la convicción. Hoy quizás sea esto, Señor. Mañana no sé, pero hoy tengo que hacer esto. Esto es lo que tengo delante hoy para hacer, para tu gloria. Y no quiero detenerme, no quiero estar distraído, no quiero ser tentado y ceder. No me importa lo que vengan a decir de mí, no importa lo que vengan a querer entretenerme, no importa las cantidades de ofertas que me traigan. Y si por momentos se levantan situaciones fuertes y severas en las cuales me pueden infundir miedo, quiero encontrar valentía y poder en tu presencia. Es ahí en la presencia de Dios donde somos fortalecidos. Donde fue fortalecida la mano de Nehemías para poder seguir trabajando con una mano y con la espada del otro lado. Es en Él. Es Cristo el que restaura, es Cristo el que levanta las murallas, el que levanta la obra de principio a fin y que hace rápidamente lo que muchas veces podemos dejar años quietos porque bueno, todavía no. Y cuando muchas veces nos ponemos las manos de Dios, las cosas se solucionan tan rápido y decimos, todo este tiempo estuve perdiendo y era tan fácil. Tan fácil era. Y a veces nos permitimos y perdemos tiempo, años incluso. Y creo que ustedes pueden conocer hermanos nuestros que puedan estar sufriendo, ¿no? Enfermedades, otros sin congregación, algunos porque lo desean, otros porque no encuentran, quizás distantes, pasando momentos difíciles, ¿no? Sin los privilegios que hoy tenemos como iglesia, sufriendo ¿por qué? Porque las tentaciones le ganaron, o porque el miedo les ganó, o porque fueron amedrentados, fueron presionados, oprimidos. Tenemos una cantidad de hermanos sufriendo. Pero confiemos que Dios
va a seguir obrando en todos los corazones. Mientras tanto, como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que fortalecernos. Y tenemos que estar apercibidos porque lo que te pasa en tu vida cotidiana afecta a la iglesia. Afecta al cuerpo de Cristo. Hoy les pedí oración por la mayoría de los que no están, que son varios de hecho, y los argumentos son válidos. Ahora me estaba acordando de otro pedido de oración, ahora al final podemos orar de nuevo, pero son válidos. Y vamos a tener momentos difíciles, momentos que quizá muchos puedan empezar a bajar sus brazos. Y tenemos que animarnos unos a otros. Lo dice la palabra, ¿no? Animarnos unos a otros a las buenas obras. Pero las buenas obras, ¿qué significa? Porque justamente el poder trabajar, el infundirnos fuerza, y eso nos va a permitir perseverar y mantenernos y no prestar el oído al enemigo ni ceder a las tentaciones que va a poner. Cuanto, obviamente, más sea tu responsabilidad, Nehemías estaba liderando inconscientemente esta situación. Cuanto más empiezas a colocarte en las manos del Señor, la opresión y las luchas van a ser mayores. Pero más tu confianza tiene que estar puesta en aquel que es fiel y que vence. Y más vas a tener que empezar a someterte cada día a decir, yo necesito ver el Dios Todopoderoso que creo que es todopoderoso, siendo todopoderoso. ¿Entienden? Porque conocemos que Dios, su nombre es todopoderoso. Sí. ¿Crees en un Dios todopoderoso? Sí. ¿Has visto a tu Dios todopoderoso ser todopoderoso? Cuando me salvó, y bueno, y sí, cada día. No, tus ojos están cegados. Porque ese Dios todopoderoso sigue siendo todopoderoso. Sigue obrando. Comparto hasta acá, hermano. Vamos a darle gracias a Dios.